Hay una idea que parece súper simple en el derecho. Si alguien hace algo mal, esa persona paga. Lógico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la ley, en vez de mirar a quién actuó, se da vuelta y le apunta a otra persona para que se haga cargo? De eso vamos a hablar hoy. Esa es la pregunta del millón, porque a veces la ley teje una especie de red, y en esa red no solo cae quien causó el daño directamente, sino que también atrapa a un tercero, que por su rol, su deber de cuidado o su posición, tiene que responder. Vamos a meternos de lleno a ver cómo y por qué funciona este mecanismo. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, la idea general de responder por otro. Después, bajamos a tierra con casos bien claros. Padres e hijos, los profesionales y sus errores, y hasta el propio Estado. Y al final, vamos a entender por qué existe todo esto. Bueno, arranquemos por el concepto base. Se le llama responsabilidad por el hecho ajeno, o a veces indirecta o refleja. La idea es esa, que una persona termine siendo legalmente responsable por un daño que materialmente no cometió. Para entender la indirecta tenemos que tener súper clara la directa. Esta es la más fácil, el punto de partida. Yo hago algo, yo rompo algo, yo pago. Es la base de todo. La responsabilidad cae sobre los hombros de quien ejecutó la acción. Y acá está el quiebre. En la directa, paga el autor. Simple. Pero en la indirecta, el foco se corre. Paga un tercero. ¿Y por qué? Bueno, no es por el hecho en sí, sino por algo que está detrás. Un deber de cuidar, de vigilar, de controlar a la persona que causó el daño. Ahí está la clave de todo. A ver, un ejemplo que lo deja clarísimo es el que menciona el Código Civil y Comercial en el artículo 1753, la responsabilidad del principal por el dependiente. Pensemos en una empresa. Si un empleado, haciendo su trabajo, causa un daño, la empresa responde. Y ojo, la ley no se pone a ver si el jefe tuvo la culpa o no. Lo que hace es asignarle una función de garantía. Es como si el empleador fuera un seguro para la víctima, para garantizar que ese daño se va a reparar. Ahora pasemos a un terreno que a todos nos resulta familiar, la responsabilidad de los padres por lo que hacen sus hijos. Acá el deber de cuidado parece más que obvio, ¿no? La ley acá es muy directa. El artículo 1754 usa una palabra fundamental: solidariamente responsables. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que la víctima le puede reclamar el 100% del arreglo a cualquiera de los dos, al padre o a la madre. No importa quién tiene más dinero. Después, si quieren, ellos se arreglan entre sí, pero a la víctima se le simplifica todo. Pero, a ver, no es que los padres respondan por absolutamente todo. Tienen que darse ciertas condiciones. Primero, que el hijo sea menor de edad y no esté emancipado. Segundo, que viva con ellos. Y tercero, y esto es muy importante, que el acto del chico sea un acto ilícito en sí mismo. Si lo que hizo el menor no era algo ilegal, los padres no tienen por qué responder. Y llegamos a otra palabra clave. El artículo 1755 lo deja clarísimo. Esta responsabilidad es objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual si los padres fueron súper cuidadosos o si se descuidaron. No se discute la culpa de los padres. La ley les pone esta responsabilidad encima como una especie de garantía para el resto de la sociedad. Es un, si tu hijo la hace, te haces cargo. Así de simple. Por supuesto, esto no dura para siempre. La ley establece claramente cuándo se corta este cordón. Por ejemplo, cuando el hijo cumple 18 años, obvio. O si lo adoptan. También si el daño lo causa mientras está trabajando para otra persona. Ahí la responsabilidad se traslada a su empleador. Y un caso interesante, si el chico está bajo la vigilancia de otro, por ejemplo en un colegio internado, ahí la responsabilidad se desplaza. Bueno, salimos del ámbito de la familia y nos metemos en otro tipo de deber. Ya no es un deber de control, sino un deber que nace del conocimiento, de la pericia. Hablemos de la mala praxis de los profesionales, como médicos o abogados. Miren qué interesante, porque acá la regla general se invierte. El artículo 1768 dice que la responsabilidad de un profesional, en principio, es subjetiva. O sea, para que responda, hay que demostrar que actuó con culpa o con negligencia. Pero hay una gran excepción, si ese profesional prometió un resultado concreto. Para que se entienda bien, un médico que trata una enfermedad tiene una obligación de medios. ¿Qué significa? Que tiene que usar toda su ciencia y su cuidado, pero no puede garantizar que el paciente se va a curar. Ahora, un cirujano plástico que promete una nariz de cierta forma, bueno, ahí la cosa se parece mucho más a una obligación de resultado. O un abogado que no puede prometer ganar un juicio, pero sí tiene que garantizar que el contrato que redacta es legalmente válido. Y ni hablar de un escribano,
cuya función es, casi siempre, entregar un resultado, un documento público impecable. Y ahora abrimos el zoom al máximo. Pasamos al responsable más grande de todos, el Estado. ¿Qué sucede cuando el daño lo causa el propio aparato estatal, ya sea porque hizo algo mal o, y esto es muy importante, porque no hizo algo que debía hacer? Para esto no vamos al Código Civil, sino a una ley especial, la 26944. Y esta ley dice dos cosas potentísimas. La responsabilidad del Estado es objetiva y además es directa. ¿Cómo que directa? Si estamos hablando de responder por otros. Parece una contradicción, pero no lo es. La lógica es que el funcionario no es otro, sino que es el Estado mismo en acción. El Estado no responde por su funcionario, responde a través de su funcionario. Para poder hacerle un juicio al Estado y ganarlo, hay que probar 4 cosas. Primero, que hubo un daño real que se puede medir en plata. Segundo, que ese daño lo causó un organismo estatal. Tercero, una conexión directa entre esa acción y el daño. Y cuarto, el elemento central de todo esto, la falta de servicio. Esto puede ser porque un servicio funcionó mal, de forma irregular, o directamente porque el Estado no actuó cuando la ley le ordenaba que lo hiciera. Ok, ya vimos el panorama. Padres, empleadores, profesionales, hasta el Estado. Pero demos un paso atrás. ¿Cuál es la gran idea que une todo esto? ¿Por qué la ley se complica tanto la vida creando esta red de responsabilidades? El fondo de la cuestión es uno, y es muy simple: proteger a la víctima. La ley quiere, por sobre todas las cosas, que la persona que sufrió un daño no se quede con las manos vacías. Porque, pensemos, si la única persona a la que le podemos reclamar es insolvente, nuestro derecho a una reparación es una ilusión. Al ampliar el círculo de responsables, se abran más puertas para que la víctima cobre y se haga justicia. Entonces, resumiendo las ideas principales, la responsabilidad en estos casos va de la mano del deber de cuidado, de supervisión. Muchas veces lo que hace es poner la carga en quien está en mejor posición, ya sea para evitar que el daño ocurra o para pagarlo si ocurre, como una gran empresa o el Estado. Pero el norte, el objetivo final de todo este sistema, es siempre el mismo: que la víctima reciba una reparación justa. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que queda picando. ¿Toda esta construcción de la responsabilidad indirecta es una herramienta de justicia para que las víctimas no queden desamparadas, o termina siendo un riesgo un poco injusto para aquel que tiene que pagar por algo que en definitiva no hizo? Encontrar el equilibrio justo en esa balanza es probablemente el mayor desafío de todos.